Muy nuevas y una que viviste que ven, Itzitl, ¿cómo estás? Ahora bien, salimos ayer y antes de ayer estuvimos en los refugios a la noche porque los vecinos estuvieron festejando, pero Danken Gotis, still. Pero saliste de día porque se jugue Brentspunen. Bueno, está caluroso. Señores, Lucas, ¿qué pasa en el control? ¿Hay control o no hay control? No, para Lukas, was kann kontrollieren, ja? Inser Operator. Sergio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Contentos de estar con ustedes, como siempre, en este programa tan lindo que tengo el honor de estar con ustedes. Hebre, ahora todos tenemos que hablar en inglés porque estamos comunicados directo con Boston, Massachusetts, y Sí, o bueno, Yiddish, a 2 o horas Yiddish, de Boston. o Yiddish, o Yiddish, o inglés, o buen día, español hablas. Sí, claro. Shoin, tenemos solucionado el tema y está la visita. Y ahora vamos a tomarle examen, a ver si adivinás quién canta el Retenis, porque nosotros empezamos el programa con un Retenis. ¿Hay WhatsApp, Sergio? ¿Cómo no va a haber WhatsApp? Les aclaramos, solo mensajes, no llamar. Y nuestro WhatsApp es 54911-3770-2728. Fagschrab 3770-2728. Ahora, qué lindo es recibir a Broje de un Zeide, la bendición del Zeide. Ustedes tienen que acertar quién canta este tema musical. Adelante, Lucas. Pfleg mich ständig wünschen, mein Seide. Auf mein Käppel pfleger liegen, seine Dore Hand die beide, zugetulet zu seine Kittel. Pfleg ich zittern und hören, und meine Seidens chmurne Augen pflegen werden, voll mit Tränen. Mein Kind, jetzt komm in Schule mit, Gott wird dir alles Gutes geben. Sei a guter, sei a frommer, wird dir gut sein und wirst lang leben. Mekuyem is geworden, nur ein Teil von Seidens Broches. Lebe, lebe in Jesurim,
has gemeint zu Guten, und ein Broche hat gegolten. Nur mein Seele mit dein Brauche hast du mich gar gescholten, lange Jahren und ich hab sie zu dazu lange Schmerzen. Jeden Tag an einem Unglück nahe Funden in mein Herzen. Tan difícil no es. No es. ¿Cómo decís, Itzik? ¿Más difícil? No, es mucho más fácil que llevar a los chicos, pero esta vez al kindergarten de Adrogué. ¿Qué tiene que ver a Drogué con esto? No, que es más fácil que llevar a los chicos al kindergarten de Adrogué. No es difícil. Entonces a Israel Dikervitz, escuchás. Itzik. No entiendo el humor israelí yo. Yo mucho tampoco. Pero ¿Por qué hay, le dicen a hay. Drogué si era Bursaco? No, a Drogué tenía Schule. Había un shul, un Ah, kindergarten. Había un Schule, había un kindergarten. Había. Ah, pensé que era solo para subir el nivel. No, señores, hoy es un día especial. Tenemos dos recuerdos para dos oyentes y amigos del Ivo. Uno es Motele Munstock, se cumplió un año de su muerte. Motele Munstock nos escuchaba cuando íbamos de 10 a 12 de la noche. Él terminaba sus funciones de Lelutier y del centro a su casa en Vicente López nos escuchaba siempre y quedó trunco un proyecto de hacer un recital de Motele Munstock en Yiddish en el Ivo. Tuvo problemas personales, se enfermó, join. El otro es un oyente de la Yiddish Yeshu que participó en actividades del Ivo, un amigo, Daniel Muchnik. Pocos sabían de su relación con el Ivo, la Yiddish Yeshu y la inmigración judía a la Argentina. Y en Israel falleció hace un par de días Yosef Guri, un personaje que poco conocido, pero un amante, un Litvak, amante del idioma yiddish, que publicó una decena de libros sobre Sprach, Wörtlich, Kloles. Se fue un Litvak. Pero vamos a celebrar también. La UNESCO decidió, a veces se le hace caso a la UNESCO, y si no, en Yiddish no se dice, se le escucha como llover. Se le dice Wiederverjähriger Schnee, como la nieve del año pasado. Así no importa. Ellos decretaron que en abril, creo que el 23, es el Día Universal del Libro, pero se equivocaron, se bubemaises. Es falso, que murieron el mismo día Garcilaso de la Vega, Shakespeare y Cervantes. Eso es un mito urbano y créanme, los que entienden de calendario saben que coinciden porque uno toma el calendario juliano y el otro el gregoriano.
piste maíces, pero es el Día Internacional fue el Día Internacional del Libro y queremos homenajear al libro, sobre todo al libro yiddish. Y qué mejor que homenajear al Yiddish Book Center, y a una queridísima amiga que yo estoy casi seguro que no había nacido cuando hace 40 años un joven alumno de Yiddish en McGill University, alumno de Anna Gonscher, su Yiddish leader, que en Montreal decidió iniciar una de las grandes obras del siglo XX y espero perdure por muchos años más. Y tenemos a Krista Whitney, a Tyre Krista Whitney. Buen día, Krista, ¿cómo estás? Bien, Shalom Aleichem allemaal. Alles in Ordnung, da. Alles in bien. orden, todo bien. Contame, Krista, ¿cómo llegas al Yiddish? Yo como estudiante en la universidad, yo tenía un interés en historia y literatura y me quedo en un curso de literatura del Holocausto, del Shoah, y encontré unos escritores que es de Yiddish, o sea, Sutzkever, otros que poetas, y desde ahí yo decidí hacer un curso de verano en el idioma y empecé a aprender el Yiddish como estudiante, y después nos conocimos en Vilna. Ah, ¿nosotros nos conocimos? Sí. Ah, sí. ¿Y en Buenos Aires estuviste para aprender un poco más de español y practicarlo? Bueno, el español para mí desde también esa época de la universidad, donde cuando yo viví un año en Madrid como estudiante, porque como estudiante yo estuve en un curso de literatura comparada y mis idiomas fueron Yiddish y español. Muy bien, sehr schön. ¿Y ahora a qué te dedicas? Porque tenés muchas actividades y algunas son únicas y nos vamos a referir a través de tu tarea en el Book Center, de la importancia del Book Center para todo estudiante del Yiddish y todos los que estamos acá, seguro alguna vez en nuestra vida llegamos a una colección digital de libros que nos saca de muchos apuros. A ver, ¿cómo llegas? Bueno, como ya ha dicho, ha dicho, del Yiddish Book Center empezó hace 40 años con los libros, o sea, para rescatar libros de muchos lugares, y después los digitalizaron y podemos encontrar, como dijo, en el internet. Y después, hace 11 años, yo llegué al Yiddish Book Center, al centro, y empezamos un proyecto nuevo para hacer entrevistas con gente sobre el idioma, la cultura yiddish. Y desde ahí, en los últimos 10, 11 años, hemos hecho más de 1000 entrevistas. Casi todos en video, se puede encontrar también en el internet. Hay muchos que son en Yiddish, muchos en otros idiomas, incluso en español algunos, sobre muchos temas del Yiddish sobre todo el mundo. Ahora, si yo quiero leer un libro en Yiddish y no lo encuentro, ¿entro, tengo que pagar por eso? No, es todo gratis, se puede
buscar en el sitio web el nombre del autor o el título. Si no lo tenemos ya digitalizado, se puede, a veces tenemos una copia en el centro que podemos vender, pero sobre todo los libros que tenemos son los libros que gente tenía en casa, o sea, no son súper, bueno, son los libros más comunes. Tenemos incluso algunos que no son tan comunes, pero sobre todo los libros que tenemos hemos digitalizado y tenemos en el sitio web para todo el mundo. En los últimos, por lo menos 30 años, no creo que algún alumno que haya estudiado Yiddish no haya usado alguno de los 12.000 aproximadamente libros digitalizados, pero con algo que no digamos quién, pero me parece que Lucas me enseñó que es un OCR. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una manera de, como dije antes, se puede buscar para el título o el autor, pero si uno quiere incluso buscar en el texto de cada libro, se puede usar esa nueva, tecnología, el OCR, no sé cómo decir en castellano, pero... Perfecto. Y se puede incluso buscar si uno quiere saber si aparece Avram Lichtenboim en un libro de la colección, se puede entrar esa nombre y buscar cuántos libros y dónde y en cuál página aparezca. Sí, también para buscar materiales, a veces es muy bueno para ver en qué momento se registró por primera vez tal palabra, o sea, cuál es la primera aparición de cierta palabra en la literatura yiddish, al menos la palabra impresa, que puede, siempre que hay la posibilidad de que haya un uso anterior que no fue digitalizado todavía, pero ayuda bastante, o si uno quiere buscar frecuencias de uso de palabras o cómo se combinan ciertas palabras, es algo que antes llevaba años de trabajo, de búsqueda de relevar en libros y libros y libros cómo aparece tal adjetivo. Ahora es cuestión de, en segundos se tiene todos los resultados que se necesita. Es fantástico. Siempre yo les digo a mis alumnos, ¿de qué se quejan? En mi época, cuando yo empecé a estudiar, no había libros disponibles, sino había una excelente biblioteca. Hoy en día, Gistakvech en la computadora te aparecen los libros. No solo te aparecen ya diarios, revistas. Entrevistas. Ahora vamos a entrevistas. Primero, antes de ir a las entrevistas, vamos a comer algo. Porque el material que Arn Lansky, que iba a visitar Buenos Aires y lamentablemente su visita se frustró porque se enfermó y hubo que operarlo. Lamento profundamente que el Ivo no lo haya podido recibir en su momento, pero esperemos que post pandemia se encuentren el Ivo con el Yiddish Book Center, aun cuando Shlichim del Book Center estuvieron en Buenos Aires y trabajaron. Pero como el Book Center es una especie de Moshiach Zeiten, vamos a comer a Sudeño. Vamos a hacer un lejaim. Lucas. Zog mir Revenue, wo wird sein als Mashiach wird kommen. As Mashiach wird kommen.
will mir machen a Sudenju. Wo je will mir essen auf der Sudenjo. Bem Shorabor, mit Leviosen. Bem Shorabor, mit Leviosen. Dem Scheuersen will mir essen, auf der Sudenju. Wer je wird uns Chochme sagen auf der Sudenjo. Shloime am Velech Shloime am Velech Shloime am Velech Chochme sagen Moshe Rabbeinu eure Sorgen Jainem Schummer will mir trinken Schorjossen will mir essen Oiv der Sudenju. Wer wird uns tanzen auf der Sudenjo? Oi Miriam, Aneviu. Oi Miriam, Aneviu. Miriam Aneviu wird uns tanzen, Dovid Amelach wird uns spielen, Schleime Amelach auf mir sagen, Moshe Amelach eure sagen, Jainem Schummer will mir trinken, Schorjossen will mir essen. Oi der Sudenju. Hay por ahora una respuesta acertada al Retenish, el Zeide Dan de Montevideo. Ya llegó de Montevideo. ¿Vos conocés al Zeide Brown? Dan Brown. Yo, primera vez que llama y acertó. Mazel de principiantes se llama eso. Así es, así es, así es. El Yiddish Book Center, además de libros, digitalizar, cursos de Yiddish, actividades hermosas y estar ubicado en Amherst, un lugar único que recreó un shtetl que merece ser visitado post pandemia. Es una obligación visitar el Yiddish Book Center para pasar un día hermoso o ir a estudiar Yiddish a Amherst también. Tiene un proyecto, la historia oral Wexler, que está a cargo de Krista Whitney. A ver, ¿cuál es el objetivo y para qué sirve todo esto? Bueno, hemos empezado con la idea de bueno, como cuando Aaron, el fundador del Yiddish Book Center, estaba viajando sobre todo el mundo, sobre todo el país, con ese proyecto con los libros, también la gente, por supuesto, le habló mucho de sus memorias, de la cultura yiddish, de cómo fue su niñez en Europa o en Nueva York. Y una de esas historias salieron en su libro, Outwitting History, pero no tenía los recursos en esa época para capturar todas esas historias. Y cuando yo llegué al centro, estaba esa idea de a lo mejor podemos hacer un proyecto nuevo para
capturar las historias, las memorias de los cuentos de la cultura yiddish, y íbamos desde ahí grabando grabar. entrevistas con En Yiddish es gente. recordir, en Yiddish Sí. recordir. Sprachen gehen rein und raus. Y empezamos haciendo entrevistas, empezamos en Amherst, en el centro, con gente que llegó a visitarnos, haciendo entrevistas sobre sus memorias de Schule, del teatro yiddish, de cómo era estar en una casa hablando yiddish con sus padres, con Zede Bobe. Y desde ahí empezamos creciendo y haciendo más sobre la cultura. Empezamos una serie de entrevistas con académicos, incluso el Josever Freund Avrom Lichtenboim. ¿Me grabaste a mí en Vilna? Sí. Y empezamos viajando también a otros países para tener una reflexión de esa cultura tan rica y tan internacional que es el Yiddish. Y bueno, y también tenemos entrevistas con escritores en Yiddish, con hijos y nietos de escritores. Y desde ahí hemos empezado incluso a hacer documentales y otros proyectos más amplios de solamente hacer esas entrevistas. Krista, de tu experiencia, ¿hay registro de cuántos investigadores usaron entrevistas para tareas académicas? Bueno, es difícil cuando tenemos todo, bueno, donde se puede encontrarlo sin registrar, notar quién va a ver las entrevistas, pero miles de personas o miles de visitantes a las entrevistas sabemos. Y incluso más allá de poner las entrevistas enteras, tenemos también esos videos cortos que son como los mejores partes de las entrevistas, y esas incluso tenemos en el YouTube, y ahí tenemos millones de visitantes a ver esas videos. Bueno, hablamos de los libros que se pueden acceder, hablamos de los videos que están por orden alfabético. Sí, y se puede también buscar, si uno, incluso tenemos una entrevista con Theo Beckel que hemos escuchado, y tenemos una entrevista con la hija de Sido Belarski, incluso se puede encontrar. Y el nieto de Opatoshu. Sí, sí, y incluso, sí, muchos escritores, hay entrevistas sobre ellos, y si uno tiene un interés en Yiddish en algún lugar del mundo, puede ser que se puede encontrar. Hay entrevistas sobre el Yiddish en Brasil, en México, por supuesto en la Argentina, pero tenemos que hablar, Avrom, para hacer más sobre la Nosotros Argentina. acá, este grupo está dispuesto a colaborar porque es parte de nuestra tarea. Y si hablamos de libros y hablamos de grabaciones, vamos a hablar de cine. Wer wird bleiben, Krista? Wer wird bleiben? Hablaste de Sutzkever. Empezamos con Sutzkever y llegamos a Sutzkever. Sí, bueno, esa semana pasada tuvimos la primera... La premier de un nuevo documental
Wer bleiben sobre Avram Sutzkever y su familia. O sea, esa En cuestión. realidad es mucho más interesante porque es una nieta que viaja a descubrir a su Zeide. A ver, adelante, Krishna. Sí, su nieta que creció en Israel y no habla yiddish, pero tiene ese interés por las historias que contó su abuelo a ella. Sabe de ese lugar, Vilna, y decide como familia, ella con su madre y su tía, viajar después de la muerte de Sutzkever, viajar a Vilna a ver qué existe ahí, cómo puede hacer conexión con esas historias en el mundo físico de ese lugar. Y a través de esa historia del viaje también vamos aprendiendo quién era Sutzkever. Se escucha a él mismo recitando sus poemas y acordando su vida en Vilna a través del Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y llegamos a Tel Aviv al final de la película, donde él, por supuesto, tuve esa época tan importante de hacer The Golden Gate y tener de ser esa persona tan importante para el Yiddish después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y les invito yo espero que la película va a llegar a Argentina. El tema es así. Nosotros empezamos el primer domingo de cada mes una matiné. El primer domingo a las 5 de la tarde va la película que Divina Gloria, nombre artístico de Marta Goldstern, hizo sobre su Bobe, Bela Ariel y el teatro Yiddish en Buenos Aires. Y esperemos que la primera matiné de junio esté dedicada a Avram Sutzkever. ¿Qué te parece? Bueno, es un poco difícil con todos los festivales, tienen sus reglas, pero voy a averiguar qué podemos hacer. Es posible que hay que esperar un poquito, pero va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Si no, hablo con Adás Calderón o si no, con la mamá. La mamá le va a decir a Adás que Argentina está en la lista. Sí, bueno, espero que llegue a sus festivales también. Va a llegar. Sí. Itzik. Si prendes el micrófono te va a escuchar Krista. El año pasado en la televisión israelí dieron el documental, no solo el documental, el reportaje a la nieta, realmente fue muy interesante, porque quien no está en el tema y no sabía quién era Avram Sutzkever, empezó a descubrir un mundo que para la mayoría de los israelíes que no hablan yiddish o que no entienden yiddish, encontraron algo nuevo. Pero yo quiero agregar algo, porque esto es muy importante. Hay hoy en Israel una tendencia de empezar a volver a valorar y a valorizar las raíces del Yiddish y el estudio del Yiddish. Y creo que dentro de ese ambiente, el aporte que ustedes en tu organización hacen puede ser muy, pero muy, muy importante. Y por eso la invitamos a Krista a este programa dedicado al libro y al Gilgul, a la evolución, así como hay que explicar qué es un Gilgul, la transmigración de un libro a un video, y vaya a saber qué van a hacer nuestros nietos y bisnietos con la tecnología.
Y incluso tenemos un proyecto con la Biblioteca Nacional de Israel y otros para intentar digitalizar todos los libros yiddish que existen en el mundo. Como dije antes, en Amherst, en el centro, no tenemos todos los libros que son muy escasos, ¿cómo dice? Sí, son raros o Raros. difíciles de Sí. conseguir. Y por eso queremos trabajar con otras organizaciones que sí tengan esos libros para ampliar que tenemos para todos los que tienen interés en el Yiddish. Queremos que lleguen a los libros, a los materiales. Les faltan, dicen las estadísticas, aproximadamente 20.000 libros Sí. editados. Hay que conseguir, algunos están perdidos. Pero como dice la Mishneh, hay que empezar la tarea. Lucas. También es interesante algo que pasa, que es que, por ejemplo, algunos libros que hay, que son de Argentina, hay libros escolares argentinos que fueron censurados después del año 55. Cuando acá en 1955 hay un golpe de Estado, militar que derroca al gobierno de Perón, los materiales escolares que tenían referencia al peronismo dentro de sus contenidos nacionales fueron censurados. Entonces, muchas de esas páginas fueron arrancadas y en el índice se nota que está tachado. Sí. Es interesante que yo tengo algunos ejemplares. En los ejemplares del Yiddish Book Center se ve eso que está tachado y se ven los contenidos post censura, pero falta la edición anterior, la edición que no fue censurada por la dictadura del 55. Wow. Krista, tenés trabajo. Te agradecemos la visita. Gracias por tenerme. Muy lindo ver a ustedes todos. Y bueno, y no faltará oportunidad. Mit bleiben, wir willen bleiben, wer wird bleiben? Y wir bleiben in Kontakt. Krista Le, ich nehm de Hartzi Karum, fue un Fargenign para todos nosotros, para nuestros queridos oyentes, y te invitamos a bailar un share. Vamos a festejar. Sudeniu es una comida festiva. Un oyente preguntó, ¿vos a Sudeniu? Sudeniu es una comida festiva y ahora de primero se come en la tradición judía y después se baila. Mit Tanz nicht vergessen. Tiene otra connotación, pero otro día la vamos a explicar. Y vamos a bailar Krista con un share. Un abrazo y un fargenign.
fue José Spielman. En nuestro ambiente de Dinay e Yiddish Yeshu, cada vez que pasamos José Spielman es rock nacional. Son los Klezmurim de Argentina. Sergio Lehrer, estamos con informaciones. ¿Hay información? Sí, un yer movido bien burlón y compadrito. Ejecutaban José Spielman y su ritmo. Así empieza una canción popular que quedó grabada también. Y tenemos informaciones de nuestras actividades. Primero quiero aclarar que para los cursos hay que escribir a cursos@ivo.org.ar. Y para todo el resto de nuestras actividades hay que escribir a info@ivo.org.ar. Y pueden encontrar toda esta información que yo les voy a dar en la página de Facebook de Fundación Ivo y también en Fundación Ivo en Instagram. Y quería hacer una especie de recorrido de nuestras actividades que comienzan los lunes al mediodía con Toire, con Eliezer Shentov, Toire of Yiddish. Y ya comenzaron los 15 cursos hace un par de semanas de literatura en todos los niveles y todavía podés inscribirte. Y por las dudas te recuerdo que tenés que escribir a cursos@ivo.org.ar. Otra de las novedades que quería darles es que estamos programando junto a la UNTREF el seminario intensivo de 3 semanas que va a ser para julio. Así que anda preparándote, anda preparando tiempo, ganas, que va a ser un seminario fantástico. Y de lo más importante, no es lo más importante, sino las actividades de todas las semanas. Ya volvieron los miércoles en el Ivo, porque cada miércoles queremos traerte los temas más interesantes del Yiddish y de la cultura en Yiddish, y pedimos que te inscribas y pidas el enlace a la reunión al Zoom, repito, info@ivo.org.ar. Y queremos que apoyes la labor del Ivo dentro de tus posibilidades y que contribuyas con un monto de 300 pesos, que es la contribución sugerida para cada una de nuestras actividades. Y todas las actividades de los miércoles comienzan a las 19 horas. Y ya estamos en el 4º miércoles del mes, es decir, el 28 de abril. Ahora nomás, este próximo miércoles, tenemos el Yiddish Tish con nuestro querido Abraham Lichtenbaum, y la próxima actividad nos hablará siempre en Yiddish sobre Stiesel. Miren qué interesante. Stiesel y su relación con Bashevi Singer y Shai Agnon. 2 grandes, uno del hebreo y otro del Yiddish, 2 grandes literatos. Y el primer miércoles, ahora vamos en orden, enumerando los otros 3 miércoles, el primer miércoles de cada mes, y que comienza ahora el 5 de mayo, Teimit Yiddish Líder con Alejandra Charny. Y en este primer encuentro va a estar Five Lev y van a hablar y cantar hermosos temas muy simpáticos sobre China y los judíos. En el segundo miércoles de cada mes, que comienza ahora el 12 de mayo, tenemos Singerai, Zungerai lo llamamos nosotros, con Marisa Malchiode y sus amigos. El tercer miércoles, que pudimos escucharlo ahora, este miércoles que pasó, Masterclass con Gustavo Bulgach y Abraham Lichtenbaum, y recibimos el miércoles pasado la visita de Divina Gloria. Y el cuarto miércoles, como les dije, el próximo miércoles 28 de abril, y repito, Yiddish Tish con Abraham Lichtenbaum. Pero además tenemos otras novedades. Tenemos una novedad fantástica de último momento, matiné de los domingos. Y la primera función va a ser el 9 de mayo a las 17 horas, con la proyección del documental Sangre no es agua, Blut ist nicht kein Wasser, de Divina Gloria, sobre la familia Ariel, y un homenaje al Teatro Yiddish en Buenos Aires, exclusivo para los amigos del Ivo y de la Yiddish Yeshu. Anotarse para recibir el link de acceso. ¿Te parece poco, Abraham Lichtenbaum? No, demasiado poco no es.
Genick. Se sein geht. Se sein geht. Por eso ahora descansamos y nos vamos de vacaciones a Israel. Hace calor, hay novedades. Lo mirerna, Stickel Barich, Titzikel. ¿Qué pasa? Sí, vamos, micrófono, está abierto. Oh. No, como Lucas no me retó, no sabía si estaba abierto. Está todo bien. Bueno, vamos así. Ayer a la noche y antes de ayer a la noche, cuando yo digo en chiste mis vecinos, es porque yo vivo en Sderot, a 1 kilómetro de la Franja de Gaza, las organizaciones terroristas dispararon misiles. El viernes a la noche, de Praven Chávez, el viernes a la noche y el sábado a la noche. A lo largo de todos los 60 kilómetros, o sea, no hubo kibutz o moshav que no haya recibido o un misil o fuego, dispararon. Pero, según ellos declararon, tiene que ver con que hace varios días en Jerusalén, es el epicentro, pero también en Yafo y también en Yehuda Beshombrón, Judea y Samaria, hay protestas de los árabes. Algunos dicen que tiene que ver con el tema del Ramadán, que la gente sale a la calle, que está aburrida. Hubo escenas muy feas de jóvenes árabes que cachetean a Yeshive Bujerim y lo suben al TikTok y lo suben a las redes sociales, y organizaciones judías de derecha identificadas con el cahanismo fueron a Jerusalén, a los barrios árabes a provocar. O sea, hay un clima enrarecido. Y también tiene que ver con que, digo teóricamente porque ustedes saben, nosotros acá en la IDISESU le damos primicias. En mayo está programado elecciones al Parlamento y a la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina. Está programado. Hay una gran discusión primero si Israel va a permitir o no va a permitir a los ciudadanos de Jerusalén Oriental a participar de las elecciones en la Autoridad Palestina, que es un intríngulis político para Israel, porque por un lado todos decimos que Israel, Jerusalén es la capital única, indivisa, pero si el gobierno les permite participar de las elecciones palestinas, es como reconocer que Jerusalén es parte del futuro Estado palestino que alguna vez va a existir. Pero la verdad del Kishke es que el Fatah, con Abu Mazen a la cabeza, tiene miedo de perder las elecciones en manos de Hamas, que se está fortaleciendo y mucho en Yehuda Beshombrón. Con la excusa de que no dejan participar a los árabes de Jerusalén Oriental, hay muchas probabilidades de que se suspendan las elecciones. Acuérdese, usted lo escuchó por primera vez en Dinaye y Dishesu. Y ahora es que ni un politik. Faltan 9 días para que Netanyahu le venza el mandato que recibió de parte de Rivlin. A como están las cosas hoy, no hay coalición. Netanyahu no tiene coalición. Muchos de sus socios, cuando Netanyahu dijo que se iba a apoyar o desde afuera como parte de la coalición en el Partido Nacionalista Árabe RAM, están en contra, en especial el sionismo religioso. En la Knesset, la semana pasada que hubo que votar lo que sería paralelo al Parlamento argentino, la Badame Saderet vendría a ser Abraham la comisión de labor parlamentaria, ¿no? Exactamente. Ese es el tema. Y el partido árabe, que Netanyahu decía que los tenía acá en el bolsillo chiquitito, le votó en contra, votó con la oposición. Ahora se puede llegar a producir un hecho muy interesante, que un candidato con 7 mandatos, escuchen bien, con 7 mandatos, sea primer ministro de Israel. Por las negociaciones que está llevando, ahora está jugando muy inteligentemente Bennett, que viene de la derecha, negocia con Netanyahu, pero negocia con Lapid. Hay 9 días
Netanyahu es lo que en ivrit se llama una Hayá politit, wie sucht man das auf Yiddish, auf literarisch. Apolitische Haie. No hay que darlo por muerto hasta el último segundo que devuelva el mandato, porque todo es posible. Y por último, Vos empezaste con un knish, pero esto es un cache. No sí, es ahora quiero contarte algo, Abraham, que yo sé que vos seguís. Ayer jugaron el clásico de Betar Yerushalayim contra Hapoel Tel Aviv, que tiene que ver, viene del fondo de la historia con enfrentamientos políticos. Las barbaridades, pero las barbaridades que gritaron los muchachos de la familia, que es la barra brava de Betar, yo te digo, no, la propia gente de Betar se agarraba de la cabeza. Ahora, el dueño de Betar está peleado con la barra brava. Está peleado con la barra brava. La barra brava lo amenazó y el dueño de Betar los demandó judicialmente a cada uno de los líderes de la barra brava. Ahora entendemos todos qué significa a Yiddish elige. Sí, señor. Sí, señor. Qué bueno, pero vamos al libro mejor, Itzik. Hermoso informe. Y vamos a ver, tuvimos una hermosísima visita de Krista. ¿Qué relación tenemos nosotros con libros? El libro tiene libros. E individualmente, ¿alguno de ustedes quiere contarnos un maíz de alguna relación de ustedes, mit Bücher? Bueno, yo estuve pensando cuando vos dijiste de nuestra relación con el libro, ya que nos visitó Krista Whitney, estaba pensando cuáles eran mis libros en Yiddish, que habían hecho, vieron que algunos libros hacen más marcas que otros. Y casualmente encontré 3 libros y es muy interesante porque, fíjate, Abraham, uno de los libros lo estudié con Shmuel Rojansky. Otro de los libros lo estudié con vos. Y otro de los libros lo leí solo. Me encantó esa especie de trilogía, de esos 3 libros. Y los 3 libros son, vamos a empezar por el que estudié hace más años, qué sé yo, más de 50 años, que fue el Menachem Mendel de Sholem Aleichem, que tanto me impresionó como esta cosa de los Briemsteller, de los viejos Briemsteller, para aprender a escribir cartas, que es un poco una sátira con las introducciones que hace ella en sus cartas para él, hasta pone Neiro y Oir, que tu vela, que eso se dice solo para los grandes sabios. Y me conmocionó, me hizo vivir todo lo que es la vida judía, el Lashon Kodesh, el Yiddish, etcétera, etcétera. Y otro de los libros, podemos seguir con Sholem Aleichem, porque fue otro de los que hizo marca, que fue un libro que decidí, mientras sigo constantemente con mis estudios en Yiddish, que decidí leer aparte, que no hay demasiado tiempo para leer aparte con los cursos que hago, que no podía dejar de leerlo, que fue Tevye der Milchiker, ¿no? Y Tevye der Milchiker fui anotando, además, las expresiones, por tu sugerencia, además, las expresiones, y Tevye der Milchiker ya no es Menachem Mendel, porque Tevye der Milchiker ya es un libro más duro que Menachem Mendel, es un libro que no hay esta apreciación así ingenua del Shtetl, ¿no? Es muy duro, tiene pasajes muy duros. Una de las hijas que se casa con un goy, esas escenas, las escenas de la amenaza del programa, es un libro muy serio. Y el tercero que fue el que estudiamos con vos y que estaba también Lucas en el grupo, fue ¿cómo se me va el nombre? De Sholemash. Gott von Nekome. Fue tremendo. Me hizo una pintura salvaje del Shtetl. Salvaje
yo diría más que salvaje, por ahí equivoco la palabra, hiperrealista del Statel, con todos sus matices y con la prostitución dando vuelta por todos lados, esa mezcla, esa hibridación entre prostitución y toire, una cosa que realmente me atravesó el alma. Bueno, esto es un poquito lo que quería contarles acerca de los libros en yiddish en mi vida. Gracias. Lucas. Bueno, a mí me pasa algo, es que yo empecé a estudiar yiddish de grande, no estuve permeado en yiddish de pequeño, de mi infancia. Y la verdad es que ya a esta altura no me acuerdo cuál fue la primera novela que leí en yiddish completa. Sí, fui leyendo los fragmentos, pero también yo desde el principio me vínculo con el yiddish, estoy muy atravesado por el libro, porque uno de los primeros acercamientos que hice fue un trabajo sobre la colección Musterwerk, Funderidischer Literatur, con una colega, con Malena, y eso llevó a que recibiera de regalo, de donación, la colección completa. Así que de golpe tenía 100 libros de tapa dura, no 100 porque no la tenía completa, pero ya la tengo casi completa y creo que me faltan 4 para completarla. Y también lo que yo calculo que después creo que fue Motel Peisit em Hazens, el primer libro que leí completo en yiddish. Yo también. Me lo regalaron para mi bar mitzvah y lo leí solo. Bueno, mira, y yo lo leí yo estoy casi seguro que fue lo primero que leí, por ejemplo, porque participé de un proyecto colaborativo de un docente de Estados Unidos, de una universidad que se llama Rafael Finkel, que era un proyecto de digitalización de la obra de Sholem Aleichem, y pedí a lectores que colaboraran. Entonces lo leí corrigiendo el escaneo, era un OCR un poco más arcaico que el que se usa ahora. Así que lo leí como una forma de colaboración. Después ahí leí algunos otros, colaboré con algunos otros. Pero también lo que me fue pasando en los últimos años con el libro en yiddish es que en la medida en que gente conocida se iba enterando de que estudiaba yiddish, o que era amigo de mi viejo, o que venía de contacto de algún lado, bla, 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 siempre era una especie de un posible foco de donación de libros de mucha gente que tenía libros en la casa, no sabía que en el libro se podía entregar, no, que aceptaban donaciones, y siempre era como si yo los quería recibir, ¿no? Esa cosa de el dolor de tirar 2 libros y bueno, hay alguien que se lo puede llevar, se lo va a llevar. No un mini Aaron Lansky, pero algo como si fuera un receptor de libros. Y lo que me fue pasando en los últimos tiempos es que más gente se empezó a acercar al yiddish, y ahora hay gente que me pregunta a mí cómo conseguir los libros. Así que me estoy convirtiendo en los últimos tiempos casi en una especie de redistribuidor de libros que recibí de donación y ahora se los dono a otras personas, muchos de esos libros. De hecho, hoy en un rato va a venir va a pasar por mi casa a buscar unos libros, alguien que empezó a estudiar yiddish en febrero en el IVO, y ahora ya, hoy se va a llevar unos libros que tengo repetidos. Muy bueno. Sé que en el IVO hay... Y bueno. Yo voy a contar así. En mi casa leer en yiddish, en realidad lo extraño era leer en castellano. Pero quiero contar 2 cosas. Uno, una emoción, más allá de los libros de mi papá, por supuesto que cada vez que los releo, descubro cosas que asocio con cosas que mi papá contaba. Entonces, 20 más. La alegría que tuvo mi padre, y tiene que ver con algo que vos dijiste de las facilidades de hoy, recibió la invitación para escribir para el Lexikon Funderidischer Literatur, no me acuerdo de qué letra a qué letra, pero Dus ist gewesen a Stickel Arbeit, que mi papá se pasaba noches. Lo que tenía que escribir para el Zeitung lo escribía, pero buscar en libros y en recortes y escribirse mi Tandere Schreiber, lo que hoy, como ves, en Gistakvech, no, fue un trabajo. Y está digitalizado y yo lo uso directamente de la computadora y todos mis alumnos que lo quieren lo tienen. Ok. Y voy a decir algo que
un libro que a mí me impactó porque me abrió un mundo que no conocí, no tiene que ver de grande, fue, estudiamos en el Schule, creo que en quinto y sexto grado, el libro Funargentine de Alperson. Alperson. ¿Cómo ese libro revolucionó el mercado editorial en Varshe en su momento? Porque Nomberg lo llevó, hizo una segunda edición y lo llamó Der Jiddische Robinson Crusoe y vendió cualquier cantidad de ejemplares. Claro, pero para nosotros, que éramos todos chicos de la ciudad, escuchar alguna vez alguien nos dijo en Mosesville de los gauchos judíos, pero leerlo en yiddish, y 2 lecturas me quedaron. Sureleye di Tochter No, Simeleye. Simeleye di Tochter fin Barón. Pero eso es un lead de Melech Ravitch que entró ahí. Que en realidad es la descripción de un intento de pogrom, abrir ruso. Abrir ruso, exactamente. Bueno, señores, hay libros en el libro, hay libros en internet, hay que sentarse y leer. Y vamos a develar el misterio. ¿Quién cantaba? Acertó bastante gente la voz inconfundible de quién? Sidor Belarski. Y dejo el retenish para la semana que viene. ¿Cuál era el verdadero nombre de Sidor Belarski? ¿Lo tenés? No, sí. Pero, Megita Kvech, eso demuestra qué fácil es hoy encontrar respuesta, hasta para palabras cruzadas y para retenish. Porque la ahora es fácil encontrarse todos los seudónimos como Ansky o Moishe Nadir, ya está, ya se cayeron todas las personas. Y hoy en día con Shazam te dice quién canta, si es que está en el banco de datos. Señores, cantaba Sidor Belarski y nosotros pasamos a Die ganze Yiddische Show in ganz nach Yiddish. Adelante, Lucas. Yiddish letzit, every gring, Yiddish letzit, wave the sing, Yiddish red mommy, hat it say. Milheimon die ganze Yiddische Show, a Programm von Argentinerigo, für alle Liebhabers von Yiddish. Yiddish letzit, was a waiting pain. Und so je Miron in ganzen auf Yiddish. Und weil sie ist ein spezielles Programmpunkt, wie alles Programme in unsere, gewidmet das Buch, will mir hören ein Fragment. Nein, lo Miron mit Molly Picon. Weil Molly Picon hat ein schönes Lied wegen a Jiddisch-Tetele. Und bederich klar in der jiddischen Literatur, in die jiddische Bücher ist voran a Stereotyp von Städtel. Und lo mir hören, wie so singt Molly Picon das Lied von a Jiddisch-Tetele. Ein Minute. Gassen krimmt heiligste kaiserlich mit Dächer. Eingebogen wie ein Heuker, never viel mit Lächer. Aber Kind und der Freitag, wer darf hier fahren? Es ist ein Mann in der Städte, Gott wie ein Sommerwahn.
ein Kästchen, was hat ein Gulli auf dem Hals. Ich hab da ein Katschke und gedacht, mit Schmalz. Geht a Tat, nicht von Gorgel, a du. Ja, sogar Hess wird auf dem Grün, wo es auf der Welt mit du. Ein Freitag noch im Markt, seht ihr Jeden allerlei. Ois gepitzt Jontefig, spazieren gehen sei. Ui, seht nur, seht, als geht der altere Psalmen. Geht Schabes, geht Jua, was sagt ihr nicht, was in mir geschehen? Hat sie doch frei, aber kann euch mal nicht sehen. Ja, Maselchen a Katzen, verliere gut ich sehen. Wenn ich verliere dem Appetit, wird doch besser gewesen. Geht Schabes, geht Juh. Ein Freitag zur Nacht geht der ganze Räulem in Schiel. Im Bamumit steht am alter Chasen, in Beit mit groß Gefühl. Macht er, was er soll, macht er. Leiche, mir ist keine gebrochen. Ein Penne Schabes, ne Na jede Steitele is a Chazoi Shein. Oh, ja jede Steitele is a Chulachein. Oh, ja jede Steitele is a Chazoi Shein. Weil a jede Steitele is a Chulachein. Oh, als mir gehört ein Lied wegen Städtele, hast etwas zu erzählen wegen dein Städtele in Israel, was tut sich in unser Meliche auf Jiddisch? In unser Meliche auf Jiddisch, die Sache ist sehr interessante Sache. Die religiöse Parteien, sind dort zwei für die Ochsen, gehen zusammen zu den Wahlen. In einer Partei, wo es heißt Yadut HaTorah. Aber die religiöse sind zwei Parteien. Es ist da die, wie sie darf zu sein, sind da die Chassidim und sind da die Litwekes. Und inmitten der Wahl, vor der Wahlen, hat Netanyahu geholfen, dafke die nationale religiöse Parteien. Is bei die Chassidim ist geblieben nicht geschmacken Tam in Moil, wegen dem, was Netanyahu, sie haben gesagt, dass das, was Netanyahu hat gestützt, die nationale religiöse Partei, hat Yadut HaTorah verloren 2 oder 3 Mandaten. Ist Gafni, das ist ein alter, nicht so alt, aber kann machen Politik, ist gesessen Donnerstag mit Yair Lapid. Das heißt, der, was will sein Premierminister in Netanyahu's Platz, und gesagt, ich weiß nicht, dass wir gehen mit euch in der Koalition, aber wir können auf eine Hand, wenn wir gehen stimmen in der Knesset auf eine neue Regierung. Also wir sehen in Politik, alles kann geschehen und wir dürfen sehen und warten. Ich komme in die Woche, wenn wir haben öfter Neues. Is allebei sollen wir haben gute Pseres. Und das einzige Programm ist gewidmet das jüdische Buch.
Und weil Sergio Otazoi lieb Tevye der Milchiker, weil mir a Kurzkapitele von Tevye der Milchiker in a äußergewöhnlicher Interpretatie von Mori Schwarz. Und der Fragment, was rekordiert, Vechalaklekes, ist der beste Beispiel von Sholem Aleichems Humor von Wort. Wie soll der Groberjung Tevye, was will sich herausweisen wie ein geniter Lerner, was kennt teure in Talmud und Gemore, ist mehr nicht wie ein Posheter Tilimit, was kennt das Minimalste, was ein jüdischer Gelernter benutzt. Das ist Tilim. Und Vechalaklekes klebt sich zu der Mainse, was Tevye erzählt, wie ein Arbes zu der Wand. Weil Vechalaklekes ist gewesen eine Form wie ein Rebus, mit welchem pflegt sich spielen in Cheder. Aber das ist nicht kein gleiche Wand, was ist gewesen in amolige Festungen, man soll nicht kennen, araufkriechen. Was ker sichon, Vechalaklekes, Tilim, Mimamokim, de Profundis, von die Tiefenischen, mit der Mainse, Azoyot Sholem Aleichem zugestickt wird, a sehr interessanten Kapitel in dem Gedankengang von Tevye der Milchiker. Lo mirern Mori Schwarz. Ay, wach, lach, lachen, wach, lach, lachen. Ay, ay, amravai, wach, lach, lachen. Ay, das Tevye, wie kommt es etwas zu Tevye, singen etwas am Modem liegen, für Nuchniem, wie kommt Tevye, der Melchiker zu Nuchniem? Kann ich schon mal helfen, wir haben nicht viele Zeit, setze ich weg, mir, weil ich erzählen, wie ich komme zu dem Nuchniem, ich bin zu dem Wach, lach, lachen. Bekitzt das geschehen in den Zeiten, wie ich doch in den Zahre Beitischke, wenn die Musik ist, und ich komme zu mir und Stieber an, mir unsungen die freiliche Psyre, als mir gegnet mir mit Kaim, an die Mitzwe von Beige Dorf. Sich ausbrechen die Fenster und auslassen die Federn von den Kisches. Ich schreck mich nicht immer vor solche Sachen. Muss er beschert, alle Iden, ist mir auch beschert. Noch im Eckterren, wo es dort ist geworden. Ja, hat die Musik ist reinkommen zu mir und Stieber an, aber es selbst aber gefällt nach Volk. So sucht Wiederleben. Ihr wisst, dass es voran ein größer Gott der Welt mit auf Baima fragt ihn, Baima tappt ihn, sie will ihr sollt verschlucken. Es kennt ja sein, als will, also es kann doch aber sein, als will nicht euch. Ei, was soll ich denn mir wissen? Ich sag, weil mir Waffen gehören. Oh. Ihr seht, der Rebunnischrum allein, wird sein der Schäufe. Wird nicht bitten. Adulik von mir Tillim. Ach, ist es Psaltier bei mir, Tillim. Ist der heilige Tillim, wird sein zwischen uns, der mir weißt du, ja, wird passen, und so darf die schlecht in seine. Kriegt sich über die Wandpoparelle mit Chromade, mit dem Musikes, in Kita so. Wo soll wir der heilige Psalm? Ja, was? Such mir wel even nicht stellen, in das erste Wort, das ist mir was mit die Augen, wie ich so in ihr das nicht sagen, in mir nur so. Ihr versteht? Okay. Ja, no wenn ihr nur so ein Kabel. Gib mir also ein Mischa Blättel und gib mir also so. Wachlachlakes. Kennt ihr so hinter mir nur so ein Wort Wachlachlakes? Kijkt zich über die Wand von Parallel mit Chromade, und die da so, die Tevel, ich hab nicht, die so ist Pavolik, mit Talk, mit Gefühl. Sag, lass uns, wie viel ihr will, wie viel mal ihr will, wachlachlakes. Aber ich kann nicht zu tragen. Ist bei Ihnen immer so, die Kriminal Lamaki. Was wird ein Lamaki? Der Ritter hat das Verzeugen auf dem Keller gesagt, Sag, was Reikele? Wie kommt Reikele mittendrin in der Blitze? Sag, ehrlich, Brüder, ich immer geringer Wort. Ein geringer Wort, also geringer so wie Puch. Euch fehlen so Pelle. Ihr hört, mi Mama im Kerosicho. Ihr hört,
aber sie haben getan zu der Arbeit. Ich verstehe. So Brüderleben, anu, aber Herr, jetzt um den Mimamake, nu, bei dir schon mal mit dir lernen, wo du es gewonnen von dem Mimamake, mich stehst gesagt. Aber sie ist weggelegt, der Mimamake, du hast Mimamake gewesen. Ei, ist bei Ihnen so gekommen, die Hanko Karasino. Bei zweiten Krioni Komposino. A zweite Rotsche kein Koyachtisch gehabt, und das speiget ihn. Oh, nicht halt über Licha Hodina. Rief sich Union Poporere. Die meinst darauf hinkommen, ihr so. Die bist da kein Krieger, ein guter Mensch, von Gottes Menschen, aber schlagen dürfen wir nicht. Wir dürfen ja rauslassen, die Väter von den Kirchen sind ja rausbrechen die Fenster. Also ich will nach Charles für die Polizei. Aber also wie ist ein guter Mensch, ein guter Schöne, wir haben dich lieb. Wenn wir sie verkicken, in die brennt ihr alle in uns die Fenster. Verstehst? Und dann zindert er, stellt uns aber Waren, der lange Halme mal branden. Wenn wir trinken und wecken Gott von dir, weil wir selber, du bist ein guter Mensch, ein Kriegermensch, ein guter Schöne. Hat mein Weib Golde gestellt uns aber Waren. Ich hatte lang der Halme mal branden, geblieben sei mit ganzen Fenster, mit ganzen Kistens. Jetzt haben sie genommen in der Bronfen ist er rein, nicht nur in die Mugens, noch in die Cap, haben sie gesagt, los, bitte! Hey, hoch, njam! Hey, hoch, njam! So, Brüderle, so was darf ihr das um? Seiner seid traurig, singt dem eigenen Nigen, singt ihm noch auf mein Steiger, singt mir noch. Hey, wach, lach, lachen, hey, wach, lach, lachen, ja, wach, lachen, hey, wach, lach, lachen, sei, Mike, Yamchisul, Goyechad, ay, Ayid ist Ayid, ay, weil es mir, was ich habe geboren war, Ayid, weiß er den Tam, Fingoles Jung, dort mit Tug, dort nächtigt mir nicht, in dem Mixer von Teut, und heute mir peinlich schon mal lechen bei Gegend oder Bahn, morgen geht ihr aber gegen Ergens, ich weiß, Rumänien, in Galizien, selbst in Amerika, selbst in Erzisruhe, alle weit, alle weit, aber dabei will ich beten, peinlich schon mal lechen, was wir geht, wie steht solche Sungen, die in der Welt, dann darf ich gemäuern, dann darf ich schrecken, so ein größer Gott, ein teurer Gott, ein süßer Gott, ein Eritopiden, dann darf ich gemäuern, ist ein alter Gott, ist alt, ja, aber er lebt, ei, wach, lach, lachen, ei, wach, lach, lachen, ja, aber ei, wach, lach, lachen, ei, wach, lach, lachen, ei, wach, lach, lachen, ja, aber ei, wach, lach, lachen. Sholem Aleichem, der größte Humorist. Bloß wie soll Knopfspiegeln a Pogrom, a zukünftiger Pogrom mit Humor vom Wort. Wir haben verwendet, Chevre, lassen wir sich gesegnen. Ja, lassen wir sich gesegnen. Was man muss man. Ja, man darf sich gesegnen. Ja. Und Efter, weil mir von der kommenden Woche on eben verbeten Zuhörers von der jüdischen Show sollen sich beteiligen auf unsere Programme. Sergio, was bist Maskim? Das ist ein sehr interessant. Okay. Ja. Nee, er hat Erklärung für unsere Teile Zuhörers gedenkt, als dem Monat, dem heutigen Monat, haben wir nicht keinen Community Manager. Ja, der Fall können wir nicht entfernen ihre schönen Meldungen in unser Schmueskästel auf YouTube, auf Facebook. Seid mir mal. Wir werden das entfernen später. Wir kennen nicht seine Falle Front. Nein. Sergio, sei gesund und stark. Sin falta. Ja, wir haben eine gute Woche und wir werden praven like Bäumer und die kommen die Woche, wenn wir sich treffen noch einmal. Otazoi, Chaverim, a schönen Dank und lassen wir sich treffen nur auf Simchis. A gute Woche. A gute Woche.
Así finalizan Dinaye y Show y Die ganze Yidische Show. Los esperamos el próximo domingo. Miron farendik Dinaye Yidische Show und die ganze Yidische Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.